Más, damos gracias a Dios directamente de la Iglesia Evangélica Emanuel, el pastor Ramón Vera predicando la palabra bajo el tema las 5 características de la primera iglesia o la iglesia primitiva. Orando, Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tú eres bueno, maravilloso, para siempre es tu misericordia. Señor, ahora nos abrimos en este momento a tu palabra y te pedimos que tú, Señor, nos dirija en esto que vamos a compartir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. La Biblia dice en el libro de Hechos, si tiene su Biblia, ábrala en el libro de Hechos, the book of Acts, chapter 2, verse 42 and forward, verso 42 en adelante, y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya lo tienen, Hechos 2:42, y dice, vea cómo dice: y perseveraban, y hay 4 cosas en las cuales la iglesia primitiva perseveraba. Vea, ¿ya lo tienen? Amén, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Y perseveraban, número 1, que dice la doctrina de los apóstoles. Amén, los pastores, los evangelistas, los profetas, los maestros, somos los siervos que el Señor ha puesto. Dios puso 5 ministerios y claro, los apóstoles estaban primero, entonces ellos enseñaban y la gente perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Número 2, de los apóstoles. Número 2, en la comunión unos con otros. Amén. En la comunión unos con otros. Número 3, en el partimiento del pan. Y número 4, en las oraciones. Amén. Me voy a seguir refiriendo a otros. Pueden tomar sus lugares. Tienen una copia de las notas con ustedes. Y siempre girando alrededor de la pregunta: ¿qué es la vida cristiana? Amén. Y claro, esta es un simulacro de lo que es una iglesia. Vamos a prenderle la luz. También tiene su lucecita. Y cada iglesia se mira así, ¿verdad? Con una torre, quizás tenga una cruz. Casi todas las iglesias tienen un anuncio, el letrero de los anuncios. Pero realmente la iglesia verdadera, ¿cuál es, hermanos? La iglesia verdadera eres tú y yo. Amén. Mire, el término del griego oikos, que significa casa o lugar de habitación, nos muestra cómo Dios desde el Antiguo Testamento, primeramente Dios les dijo a los israelitas en el libro de Éxodo que hicieran un tabernáculo, ¿verdad? Y les dio las medidas. El tabernáculo era una tienda movible donde solamente podían entrar los levitas. Ninguna otra de las 12 tribus de Israel podían trabajar allí, solamente los levitas, porque los levitas fueron llamados por el Señor para trabajar en lo que era todo lo que era el asunto espiritual o divino del tabernáculo. Posteriormente Dios le da la visión a David acerca de el templo, pero no fue hasta su hijo Salomón que construyó el templo, que duró 46 años en construirse, con madera exquisita. Había una madera que era mejor que la del roble, que se llama acacia, que casi la del roble, pero que se da en esos lugares de Israel. Pues oro, plata, madera acacia y otras piedras preciosas, todos se usaron para construir el templo, y se duró 46 años en construirlo. Por eso cuando el Señor dijo: ven, este templo se destruirá, pero el tercer día lo reedificaré, ellos pensaban que era el templo de Salomón, pero se refería a su propio cuerpo. O sea, que lo iban a matar, pero que al tercer día él iba a resucitar, y resucitó, ¿verdad que sí? Bueno, pues la iglesia no es necesariamente un edificio como este. Hoy en día la iglesia institucional es como esta iglesia, un edificio, tiene una torre arriba, tiene una cruz, pero realmente la iglesia donde el Señor quiere habitar, amén, es nuestros cuerpos. Amén. Porque dice Pablo en 1 Corintios 6:19, usted lo puede encontrar allí, buscarlo, dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, vemos hoy en día en el siglo XXI
que hay muchas iglesias que no funcionan como deberían de funcionar. ¿Verdad que sí? La hemos visto, hemos escuchado de historias que han sucedido en las iglesias denominacionales, y yo estoy seguro que usted en alguna noticia u otro ha escuchado verdad, de revoluciones, de problemas, de escándalos que han habido en las iglesias. Entonces hay iglesias que han hasta abusado de niños, ¿verdad? Y hay iglesias que han robado, mentido y engañado a la gente. La pregunta que surge es, ¿cómo era la primera iglesia? Amén. Porque si vamos a imitar a algo, vamos a imitar a la iglesia primitiva, la primera iglesia. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Bueno, dentro de este estilo de vida que el Señor nos ha mandado a vivir, que es la vida cristiana, el Señor Jesucristo ha diseñado a cada uno de nosotros para vivir como los que vivían en la iglesia primera o la iglesia primitiva. Y yo veo 5 características. La primera, ahí está en su nota, es acción. ¿Verdad que sí? Amén. Y yo decía el domingo pasado, porque estoy continuando con el mensaje, que la iglesia pudiera estar ubicada en un lugar, pero la iglesia se puede estancar en ese lugar a menos que nosotros, los miembros de la iglesia, no le pongamos ruedas. ¿Se imagina ustedes una iglesia con 4 ruedas grandotas así, como la que le ponen a los trozos de esos que alteran, que se miran así de altos, que necesitan una escalera para subirte en ellos? Pues la iglesia del Señor, a menos que no tenga ruedas, no va a estar en acción. O sea, pero no estoy hablando de que levantemos la iglesia y le pongamos ruedas. La iglesia necesita estar en acción. Amén. Dice la palabra del Señor, vea, en el versículo 43, leímos el 42, vea, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Mire, cuando la iglesia primitiva, gente que venían con problemas, gente que salían sin problemas, gente que entraban enfermos, gente salían sin enfermedades, gente que venía en problemas con su matrimonio, con su familia, salían bendecidos. Personas que venían extraviados, que estaban en cosas malas, de brujería, de espiritismo, de droga, y decía alguien, pero pastor, ¿había droga? Claro que sí. En aquel entonces habían licores. La gente hacían de las raíces de las plantas, no hombre, las cocían y se emborrachaban hasta las tablas. No, y habían drogas de las mismas hojas de las plantas, sacaban drogas y la gente se emborrachaban. Esto del cigarro, las drogas, no es algo del siglo XXI. La gente por siglos han estado usando drogas. Y la iglesia primitiva tuvo que lidiar con mucha de esa gente. Pero algo que me llama la atención es lo que hemos aprendido en los versículos que leímos la semana pasada en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 20, que la fe no es la única cosa que necesitamos. ¿Verdad? En los estudios de los miércoles estamos diciendo que la fe hay que añadirle poder, y al poder conocimiento, y por ahí sigue 8 pasos para la madurez cristiana. Entonces la iglesia puede tener mucha fe, pero la iglesia que no se mueve, la iglesia que no comparte la palabra, que no predica al Señor, es una iglesia que le falta fe. Y la fe que no produce acción, pues la iglesia le quitaron las ruedas. La iglesia va a estar estancada. Pero una iglesia que está en acción, que gana a otros para Cristo, que testifica, que comparte, que ayuda a los misioneros, que ayuda a que el evangelio se siga propagando, es una iglesia en acción. Número 2. Amén. Verso 46 del capítulo 2. Vea lo que dice. Y perseverando unánimes cada día, vea, lo dice, cada día en el templo, y participando el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Saben por qué la iglesia en el siglo XXI no ha prosperado como debería de prosperar? Porque hay gente que se cree muy sofisticados, ¿verdad? Aprendieron un poquito, fueron a alguna universidad y ya se creen. Entonces nosotros tenemos que ser sencillos. Mientras más sencillo usted y yo seamos, más nos va a usar el Espíritu Santo. Y la iglesia primitiva se mantenía unánimes. Y en el tiempo de la iglesia primitiva, hermanos,
había servicio todas las noches. Amén. Todavía hay sitios en México y en Centro Suramérica que la iglesia está abierta todas las noches. Y como el pastor vive cerca, la iglesia en algunos lugares está abierta todo el tiempo. Que llega alguien en la hora del lunch, pastor, tengo esta situación, ahí estaba el ministro para orar, o alguien por ahí de los que trabajaba con el ministro en la iglesia. Hoy en día, las iglesias, en los letreros de las iglesias, solamente hay un horario, como el de los doctores, ¿no? Estamos solamente de tal a tal hora. Si nos busca después de las 5, no estamos, deja tu mensaje en la máquina que te va a contestar. Lo bueno es que con Dios, hermano, Él nunca tiene una máquina contestadora. Amén. Él nunca te va a decir, ahora no puedo contestar tu oración. Amén. Estoy contándole las alas a los ángeles. Después que termine te contesto la llamada. No, el Señor está 24 horas al día, los 7 días de la semana, todos los días del año para contestar nuestras peticiones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces la iglesia era una iglesia que participaba. Participación es muy importante, porque hay personas que van a las iglesias como espectadores, ¿verdad? Y yo decía que en el mundo hay dos tipos de personas. Unos que hacen que se lleven las cosas a cabo y hay otros que nada más están mirando de lejos, ¿verdad? Es como los que están en el desfile. Los que están participando en el desfile son los que hacen que lleven las funciones a cabo. Pero están los espectadores, que solamente el desfile va pasando y ellos están mirando o sacando fotos. Pero ellos no son los del desfile, ellos simplemente son espectadores. Por la iglesia primitiva, todos participaban, hermano. Una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando fui a África era que todos participaban. Los hombres danzaban, cantaban, los jóvenes, cualquiera diría, si tú miraras esas plataformas en las iglesias en África, se mira todo bien decorado, bien bonito. Y nosotros del occidente diríamos, qué bonito decoraron las hermanas. Pues las hermanas no movieron ni un dedo, eran los jóvenes que decoraban. Eran los jóvenes que ponían manteles, eran los jóvenes que ponían cortinas, eran los jóvenes los que estaban haciendo las cosas allí, hermano. Hoy en día, hermano, para que los jóvenes hagan algo en la iglesia casi hay que pagarle. Y hay que decirle casi que por favor, no, hermano, cuando la iglesia participa, nadie nos tiene que decir ve a compartir, nadie nos tiene que decir vete a repartir volantes o tratados, nadie nos puede decir, no tiene que decir vete y toca una puerta, porque todos estamos participando. Amén. Amén. Y es muy importante eso, que la iglesia de hoy en día, para ser una iglesia cristocéntrica, primero tenemos que ser una iglesia de acción. Amén. Segundo, tenemos que participar. La participación. Saben que yo también soy maestro en un colegio bíblico, y cuando doy la nota final me doy cuenta de varias cosas: si vino el estudiante, si leyó, si hizo las tareas, si participó y si hizo el examen final, si leyó el libro. O sea, todas esas cosas yo las tomo en consideración cuando voy a dar la nota final. Y hay personas, hermanos, que no, solamente ni tomaban nota ni participaban, simplemente se sentaban allí a mirar. Y estaban mirando y mirando. Y había otros que estaban participando, escribiendo, que estaban allí en espíritu, alma y cuerpo. Una vez me dijo uno, pastor, no voy a poder ir a la clase, pero en espíritu yo voy a estar allí. Y yo le dije, no, yo necesito gente que estén en espíritu, alma y cuerpo, allí tomando nota. Pues en la iglesia del Señor todos debemos de participar. Amén. No todos saben hacer las mismas tareas, ¿verdad? No todos saben predicar, no todos saben enseñar, pero hay gente que sabe limpiar, hay otros que saben tocar instrumentos, hay otros que saben cocinar, hay otros que saben hablar. Hermano, mire, yo conozco gente, pastores, amigos míos, que tienen programas radiales que ellos casi ni van, mandan a su gente. Y las personas son buenísimos para hablar en la radio. Suéltele el micrófono de la radio a alguien que no sabe participar y se queda frisado. Nada más cuando le ponen las cámaras encima o está ahí frente a todos esos micrófonos, se frisa y no sabe decir nada. Cada uno de nosotros tenemos algo que aportar a la obra del Señor. Cada alguien de ustedes tiene talentos que podemos aportar. Amén. Yo siempre cuento el testimonio de una iglesia que había como 300 gente. Y la iglesia tenía un montón de... Las capas de pintura se estaban cayendo, hermano. Ya la iglesia necesitaba una nueva pintada. Y el pastor se pone al frente y dice, hermano,
necesito este sábado por lo menos 5 o 7 varones que vengan a pintar la iglesia. Y nadie levantaba la mano, hermano. Ninguno de los varones, parece que comieron varilla, estaban así. Y de momento el pastor, los pastores que tenemos una gracia del Señor para hacer el anuncio y decir cosas, el pastor vuelve otra vez, quizá algún joven, alguien que sepa manejar el rollo, pueda venir a pintar la iglesia, hermano, y nadie levantaba la mano. De momento, una señora de atrás, digo, hermano, pues yo sé pintar con la brocha. Y de momento se levantó otra señora y dijo, hermano, yo no soy muy bueno con el rolo, pero por ahí le doy con el rolo a pintar. Las hermanas de la iglesia levantaron las manos primero y los varones, asustados que las hermanas estaban levantando las manos, empezaron a decir, bueno, pues yo ayudo, y la iglesia se pintó. ¿Se da cuenta? Wow. Todos necesitamos participar. Amén. Yo me acuerdo cuando empezamos el ministerio, que muchas veces en los momentos de comida y de acción, yo miraba que cuando todos comían, se levantaban, se iban a sus carros y nos dejaban con todas las cosas y las mesas sucias, los botes de basura y todo. Y yo le decía a la hermana Iri, bueno, pues aquí nos va a tocar la fiesta a nosotros, la final. Parece que nosotros somos los padrinos de limpieza. Y empezábamos a limpiar. De momento empezamos a traer un set de ropa para cambiarnos en la oficina y empezar a limpiar. Y los hermanos fueron agarrando la onda. Y dijeron, pastor, pues yo paso la escoba. Y otro dijo, yo paso el trapeador. Y otro dijo, yo saco la basura. Y yo decía, pues dentro ya era tiempo que dijera eso, ingrato. Porque, hermano, todos necesitamos participar. ¿Verdad que amén? Sí? Todos, y cuando todos participamos, la cosa sale bien. Amén. Terminamos temprano. Ve, hermano, eran las 12 de la noche. Y algunos de ustedes que saben desde la vez que saben que lo que estoy diciendo es cierto. Era las 12 de la noche y todavía nosotros estábamos limpiando la cocina y limpiando los toilets y todo eso, porque la otra iglesia necesitaba entrar y encontrar el lugar limpio. Pero ahora ha cambiado, ¿verdad? Ahora ya hay más limpiando. Ahora ya hay más gente que cocina. Ahora ya no es una sola persona dirigiendo o cantando. Ahora la iglesia todavía necesita más participación. Si queremos ser una iglesia cristocéntrica y queremos tener, como dice aquí, la puerta abierta de la iglesia, porque el que viene va a copiar de nosotros. Amén. ¿Verdad? Los nuevos que vienen dicen, bueno, pues si ella llega tarde, quiere decir que uno puede llegar tarde. Si aquel no participa, pues quiere decir que yo puedo venir como espectador. Pero cuando los nuevos van entrando y dicen, yo veo que el hermano participa, que la hermana participa, que aquel participa, que el joven limpia, que el otro hace, entonces yo quiero ser parte de esta iglesia. Amén. No sé si usted ha ido a una iglesia, hermano, donde el espíritu está tan contagioso que yo he dicho, como pastor que he ido a predicar, si yo no tuviera iglesia, yo quisiera ser parte miembro de esta iglesia. Porque es un ambiente lindo, un ambiente que se pega, hermano, algo que vale la pena. Pero he ido a iglesias que yo digo, esto parece una funeraria. Aquí nadie alaba, aquí nadie participa, parecen momias. Pero qué bueno que la iglesia evangélica Emanuel ya vamos para otra dirección, ¿verdad? Ya estamos participando. Sí, somos una iglesia que estamos aprendiendo a hacer para la obra del Señor. Acuérdense, hermano, que la Biblia dice en Colosenses 3:19 que todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo para el Señor. Amén. Nosotros trabajamos para Él. Yo trabajo para Él. Ustedes también trabajan para Él. Claro que estamos bajo la dirección de un pastor, pero realmente usted no trabaja para mí, usted trabaja para el Señor. Amén. Amén. Y un día el Señor te dará a ti tu galardón y me dará a mí el mío. Amén. ¿Sí? Número 3. Dice el verso 42, 44 y 46, ya lo hemos leído, que la iglesia, una de las características de la iglesia era que estaban en comunión. La palabra del griego es koinonia, que significa estar juntos, comer juntos en la misma mesa. Amén. Así Aleluya. es. Y yo decía la semana pasada y vuelvo y digo, si tú estás enojado con alguien, no puedes sentarte a la misma mesa y comer juntos, porque te va a caer la comida como bomba, te va a caer como veneno en el estómago. A menos que no estemos en paz, no vamos a poder comer juntos. Y la iglesia primitiva era una iglesia que no solamente partían el pan en la iglesia, ¿sabes? De la Santa Cena, pero la Biblia dice, y lo leímos, que comían también en las casas.
¿verdad? Y yo leía que ellos hacían lo que se llamaba las fiestas de amor, donde los niños comían, jugaban, reían, los adultos se gozaban y pasaban horas y nadie estaba mirando el reloj. Ajá. Porque había coinonía, había compañerismo, y la palabra compañerismo es una palabra compuesta que significa comer pan en la misma mesa juntos. Y cuando usted y yo estamos en situaciones difíciles y en situaciones que usted parece no encontrar paz, la Biblia dice en el Salmo 23: y aderezará mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea que en medio de las pruebas, en medio del dolor, en medio de las situaciones difíciles, el Señor arregla una mesa para que tú tengas compañerismo con Él y Él contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Compañerismo. Me gusta lo que dice Primera de Juan. Vaya conmigo a Primera de Juan, la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Vea lo que dice. ¿Están conmigo? ¿Lo tienen? El Espíritu Santo ha usado esta palabra y ha puesto en el corazón de la iglesia esta palabra. Vean, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. La palabra verbo, el vocablo verbo está en letra mayúscula, refiriéndose a la persona maravillosa de Jesucristo. Porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificado y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. ¿Sabe cuál es la meta más grande tuya y mía? Que nos enamoremos más de Jesús. Amén. Mientras más usted y yo estemos pegados con el Señor Jesucristo y Dios, vamos a respetar más la iglesia, vamos a querer más ser personas activos en la iglesia. Pero a menos que usted y yo no nos enamoremos íntimamente, personalmente con Jesús, la iglesia va a ser como un club religioso, como lo tiene mucha gente en América, que cada 8 días nada más llegan y pagan su cuota. Ya no le llaman ni ofrendas y diezmos, ya le ponen hasta cuotas. Y hay algunos que peor le llaman limosna, como que si Dios fuera un limosnero. Hermano, cuando nosotros conocemos íntimamente a Cristo, y por eso yo le urjo a usted de que conozca íntimamente a Jesucristo, que se entregue a Él de todo corazón. Porque cuando usted y yo nos llenamos de Él, todo lo de Dios nos hace sentido, ¿verdad que sí? La iglesia, la vida de la iglesia, las cosas que suceden en la iglesia, los estudios bíblicos, todo lo que tenga que ver con la iglesia es una bendición. Pero cuando tenemos un espíritu religioso y llega el momento de ir a la iglesia, la gente dice: ay, otra vez iglesia, church again, church again. Y si está caliente como ahora, dice: oh Señor, mira esa iglesia calurosa. Cuando en mi casa tengo un buen aire y como que la pensamos, ¿verdad? Pero que el que tiene a Cristo, hermano, el que tiene a Cristo se viene hasta a pie en una temperatura de 105. De verdad, ¿no? Allá en Centroamérica la gente camina, se van en los taxis, en los buses, y las iglesias están llenas. Yo recuerdo un día de predicar en una iglesia allá en Costa Rica, hermano, y faltaban todavía 20 para las 7, todavía no empezaba el servicio. El pastor me fue a recoger en un lugar que me prestaron y estaba cayendo una lluvia de esas copiosas que rompe sombrillas, una lluvia fuerte. Y yo miré al pastor y le pregunté: hermano, ¿quién llegará hoy a la iglesia con este aguacero? Y él me dijo: pastor, cuando usted llegue allí, Dios le va a mostrar algo. Y cuando yo llegué, hermano, antes de la puerta principal, había un montón de capas y sombrillas que se estaban escurriendo. Cuando abrimos las puertas que daban al templo, habían 750 personas de rodillas esperando en oración el servicio a las 7. Y faltaban 20 para las 7. Y él me dijo: mira, aquí no hay que buscarlo, aquí no hay que llamarlo, aquí no hay que rogarle que vengan a la iglesia. La gente tiene hambre
de Dios. Aleluya. Y cuando tú tienes hambre de Dios, tú vienes solo. Nadie te tiene que ir a buscar, nadie te tiene que preguntar. Y hay hermanos que parece que el pastor tiene que ir a la iglesia a amarrarle los tenis para que vengan a la iglesia. Hay que rogarles y decirle todavía que le va a mandar y que el van de la iglesia. Qué bueno que aquí no tenemos van, hermano. Aquí que si usted quiere venir, venga en sus propias, en sus propios carros, en sus propios vehículos, ¿no? Gloria sea al Señor, porque la gente se malacostumbra. De verdad, hermano. Mire, hay un pastor que yo conozco, tiene 2 vans. Y hay gente que los van a buscar y tienen el carro lleno, el tanque lleno de gasolina. El carro de ellos, pero quieren que el van de la iglesia los vaya a recoger. Señor, reprenda al diablo. No, que venga solo, que camine. Amén. El que tiene hambre de Dios, cuando usted tiene hambre, los de los restaurantes no lo van a buscar a ustedes. Es verdad que mandan cosas por los periódicos y mandan cupones, pero no le dicen por favor vengan a comer a mi restaurante. Usted va porque tiene hambre. Amén. Así es de la iglesia, hermano. Aquí venimos porque tenemos hambre de Dios. Tenemos hambre de escuchar la palabra de Dios. Sí, amén. Amén. Así que había comunión. Y si hay comunión con Dios el Padre y Dios el Hijo, tenemos comunión unos con otros. Podemos mirarnos a los ojos y podemos apreciarnos, a pesar de que venimos de diferentes trasfondos, ¿verdad? Y quizás diferentes culturas, y a veces hay algunos que tenemos un acento raro y otros hablan de otra manera, pero en el Señor somos una sola familia. Cuando Dios ve desde los cielos, Él no ve grupos de diferentes pueblos y ciudades y culturas. Él ve solamente una iglesia, los que han sido lavados y transformados con la sangre del Cordero de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que la iglesia puede tener el letrero que quiera afuera. El Señor solamente tiene una iglesia. La iglesia que han sido lavados con la sangre de Cristo. Amén. Y los religiosos, cuando suene la trompeta, eso no se levantará ni de los tobillos, hermano. Porque estaban llenos de religiosidad. Para poder levantarse y ir al cielo, necesitamos tener un encuentro personal con Jesucristo. Sí, amén. Cuarto, preparación. Preparación. Un versículo que ya leímos de Hechos 2:42 dice que los hermanos de la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, aunque parezca absurdo a sus oídos lo que yo le voy a decir, a menos que usted no se enamore de esta palabra, a menos que no se enamore de lo que enseñamos aquí, usted nunca se va a identificar con la Iglesia Evangélica Emanuel. Porque la Iglesia Evangélica Emanuel tiene un pastor, porque la Iglesia Evangélica Emanuel tiene un maestro, y a menos que usted no se llene de esta palabra, de esta enseñanza, usted puede venir 100 años si quiere, no va a poder crecer en el Señor, porque dice la palabra que todos en la iglesia primitiva se preparaban. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles. Se sabían el ABC del Evangelio. Pregúntele a alguna gente que son miembros de las iglesias si se saben el credo de sus iglesias. ¿Verdad que sí? Es lo que te pregunta la gente allá afuera. ¿En qué tú crees? ¿A qué iglesia vas? ¿En qué cree tu iglesia? ¿No le han preguntado a usted? A mí me han preguntado, porque hay iglesias que creen otras cosas. Hay otra gente que cree en la adoración del mismo diablo. ¿Verdad que sí? ¿Ah? Hace poco me dijo alguien que conoció a un sacerdote de la religión popular, y cuando lo fue a visitar en su casa tenía una estatua así de la Santa Muerte, más grande que él. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué cree la Iglesia Evangélica Emanuel? ¿Cuáles son las doctrinas cardinales de nosotros? Creemos que hay un infierno, que hay un cielo. Creemos en sanidad divina. Creemos en los dones de sanidad divina que habla la palabra de Dios. Creemos que la iglesia es el vehículo que Dios tiene sobre la faz de la tierra para hacer fluir sus planes. Amén. Creemos en lo que es la educación cristiana. Creemos en la familia. Creemos en el matrimonio. Creemos que la iglesia es sagrada. Amén. Que es santo. El lugar donde nos reunimos es santo. Por lo tanto, nosotros debemos de mantener el lugar limpio, conservado, para que cuando venga la primera gente, por primera vez se lleven la primera impresión. ¿Saben ustedes que la primera impresión que se lleva la gente cuando llega a un lugar, esa es la que se queda en su mente? O sea, si viene en una iglesia que el baño huele al baño de la terminal de los buses,
que huele feísimo, que todo está sucio, tirado, que la cocina apesta terrible y todo. Esa es la imagen que se lleva. Igual cuando nos ven a nosotros. Hay iglesias que la gente parece hippies, que ni se bañan, están todos tirados ahí. Y hay iglesias que sí dicen, ven cómo está, pero usted tiene que estar consciente que cuando venimos al Señor somos templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva creación, es nueva criatura. Todas Amén. las cosas viejas pasaron.